Bienvenidos a Brújula Libertaria, gente. ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estamos, estás? brujuleros? ¿Todo bien? Bueno, ya lo venían pidiendo y debido a que la columna anterior del doctor Matías Calero, que tuvo que ver con los impuestos, les gustó mucho, tuvo muy buena aceptación, creo que vamos a seguir por esta línea, para salir un poco de este espectro político que ya se habló bastante, y vamos a seguir un poco también con lo que tiene que ver el canal, que también es difundir las ideas. En este caso, vamos a seguir tocando algunas cosas que tienen que ver con economía, con ideas filosóficas de la economía, etcétera. Y hoy se va a tratar de la falacia de Montaigne y el doctor Matías Caldero se va a basar en el libro de Mises, un libro muy conocido que es La acción humana. Bueno, ¿de qué se trata la falacia de Montaigne? En esta columna, la estocada del doctor Matías Calero. Bueno, Matías Calero se lo va a pasar a explicar a partir de este momento. Bienvenido, Matías. Bueno, muchachos, muchas gracias como siempre por la oportunidad. Bueno, sí, teniendo en cuenta la buena recepción de la columna sobre los impuestos, que para muchos fue esclarecedora, para muchos fue interesante porque se explicó algo que no era común, o se abordó un tema que no es común tratar, que es bueno, la legitimidad de los impuestos, cómo nuestro sistema jurídico, institucional y constitucional toma a los impuestos, así que me pareció interesante ir por esa misma línea o seguir por esa línea de tocar temas que están en la sociedad, incluso están en el inconsciente, digamos, de la gente, que son continuamente puntos de partida para tomar opiniones o para formar opiniones, para decidir, para votar, para apoyar o para diseñar determinadas políticas públicas, pero que no se explican, no se debaten, están ahí, ¿no? Están, por eso les digo, como en el inconsciente. Y uno de esos temas, digamos, así como respecto a los impuestos, por ejemplo, a cuestiones que no se debaten, como que los impuestos es el precio de vivir en sociedad, o que todos tenemos que pagar impuestos, o qué haríamos sin impuestos, en fin, ¿no? Digamos, esas ideas que están siempre ahí, no se discuten, y están en el inconsciente, bueno, seguir por esa línea, y ahora, hoy, en esta oportunidad, tocar y analizar lo que Ludwig von Mises, en la acción humana, llamó la falacia de Montaigne, o el dogma de Montaigne. Que es una idea que está, o una concepción de la economía, una concepción de la legitimidad de las ganancias, una concepción de los acuerdos individuales, una concepción de la distribución de la riqueza, que es antiquísima. Es tan vieja, digamos, como la humanidad, si se quiere. Esta idea de que el rico es rico porque hay un pobre. Entonces el rico se enriquece a costa del pobre y el pobre sufre la riqueza del rico, ¿no? Por más que esto puede parecer un trabalenguas, pero en realidad es una idea que está, pero, digamos, enraizada tan profundamente en la humanidad que, de alguna manera, el liberalismo vino como a ir en contra, digamos, de esta concepción y en realidad a proponer que la ganancia de uno también supone la ganancia de otro, ¿no? Es decir, que la economía no es un juego de suma cero, no es que si hay tres porotos y uno gana un poroto, en realidad el que le entregó el poroto se quedó sin nada, perdió, no, ganó algo, ganó un servicio, ganó un bien, ¿no? Alguna utilidad ganó. Entonces, claro, si uno analiza, digamos, lo que son las transferencias estrictamente de dinero, en una compraventa, si uno va a analizar una compraventa, ¿qué ve? Bueno, lo que ve es que uno se quedó sin dinero, digamos, porque pagó, y otro recibió ese dinero y ahora es más rico, ahora tiene más dinero. Pero no se ve que el que pagó recibió algo a cambio, ¿no? Por algo pagó. Entonces, lo que se viene a llamar la falacia de Montaigne, digamos, es esta concepción de que la ganancia, digamos, la riqueza, el beneficio económico, siempre supone algún perjuicio para otro. ¿Sí? Entonces, esta concepción que ustedes la habrán escuchado, digamos, en más de una oportunidad, y que está en el, digamos, subyace a, por ejemplo, el marxismo. La misma concepción de plusvalía, esta idea de que el capitalista, el burgués, se enriquece a costa del trabajador y que el enriquecimiento de la clase burguesa supone la opresión o el empobrecimiento de la clase proletaria, es el ABC del marxismo. Tanto así que, por ejemplo, la noción de la pauperización del proletariado como una especie de destino inevitable de la clase trabajadora, es parte de esto mismo, ¿no? Es decir, que siempre en el proceso económico uno se enriquece y otro se empobrece. Y supone, además, una concepción del mercado como una especie de campo de batalla. Y eso a mí me parece muy peligroso, sumamente peligroso. ¿Sí? Esta idea la vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero para más o menos introducirnos en el tema. Esta idea de que el empresario es una especie de agente vil, ¿no? De un avaro que lo que quiere es
Marx lo dice propiamente en El Capital, ¿no? El capitalista es como una especie de vampiro, ¿no? Le chupa la sangre al trabajador. Es esta idea de que necesariamente la vitalidad del capital supone la derrota, la miseria del trabajo, ¿no? Entonces, esta idea está en cuestiones que a uno le puede parecer incluso como muy alejadas. Por ejemplo, las negociaciones colectivas en los consejos de salario. Esta idea de que si al rico le va bien es porque los trabajadores se empobrecieron. Entonces, la compensación salarial supone una especie de rectificación, ¿no?, de ese proceso que es malo, que es visto como inmoral, injusto, en fin. Por ejemplo, en las políticas mercantilistas o de protección aduanera, está también esta concepción. Hay que proteger al consumidor nacional de la avaricia de los productores del extranjero, ¿sí? Hay que proteger la industria nacional porque la falacia de Montaigne, además, se puede aplicar no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Es decir, hay países ricos y hay países pobres. Entonces, los países ricos se enriquecen a costa de los países pobres. El cepalismo. Digamos, la lógica del cepalismo es esa, ¿no? El centro-periferia, la lógica del centro y periferia es un coletazo más del dogma de Montaigne. Todas las leyes salariales, toda la legislación en materia de protección al consumidor es también otro coletazo más del dogma de Montaigne. Los consumidores son pequeños, digamos, pequeños querubines indefensos ante las garras de un empresario que lo que quiere es chuparle el dinero. Es exactamente lo mismo. Si ustedes se ponen a analizar este tipo de cuestiones, los impuestos a los ricos, por ejemplo, los impuestos a las grandes ganancias o a las grandes fortunas, ¿qué más? ¿Qué derivación más clara del dogma de Montaigne que ese? ¿No? Al que tiene más hay que cobrarle más, porque claro, su riqueza la hizo a costa de otros. Entonces el Estado, a través de los impuestos, viene de alguna manera a reparar esa injusticia, si se quiere. Entonces, a lo que voy con esto es, quiero presentarles al dogma de Montaigne como algo que está todos los días en la sociedad, todos los días, en las discusiones incluso de café, incluso en las discusiones de café, incluso en discusiones tan mínimas como si el vecino se compra un auto o le va bien de golpe, el comentario más común es, ¿a quién habrá jodido este, no? ¿O a quién se le habrá afanado? Porque no se puede entender que una persona se puede enriquecer genuinamente y de manera honesta. Obviamente, claro está que hay personas que se pueden enriquecer a través del expolio, el robo, ¿no?, a través de las estafas, a través de la violencia, la coacción, pero esos son, digamos, enriquecimientos al margen del mercado, ¿no? Lo que uno aquí está defendiendo es una concepción de la actividad económica y del mercado, de las relaciones individuales, como relaciones de cooperación, no de conflicto. O sea, para los liberales, para las personas que estamos de este lado del espectro, cuando hay una transacción voluntaria, las dos o todas las partes que intervienen, siempre y cuando sea voluntaria, es enriquecedora y es beneficiosa para todos. Porque de alguna u otra manera, como el valor es subjetivo, digamos, por algo esa persona decidió estar en esa transacción. Entonces, si la transacción la consiente, es porque le encuentra algún tipo de beneficio. No nos puede, digamos, puede parecernos inexistente, puede parecernos, digamos, oculto ese beneficio o esa utilidad. Pero lo que no podemos suponer es que si a nosotros digamos, si nosotros no vemos la utilidad, esa utilidad no existe. Porque quizás que, bueno, alguna utilidad muy particular, alguna valoración muy subjetiva está haciendo esa persona y por algo consiente esa transacción. Entonces, bueno, hecho digamos, esta introducción, este preámbulo, hay que hablar de Michel de Montaigne, rápidamente, ¿sí? Michel de Montaigne es un pensador muy conocido, francés, del siglo XVI. Él nace en febrero de 1533 en Francia y muere en septiembre de 1592, ¿sí? Michel de Montaigne es como, digamos, la representación más clara o la expresión más clara del humanismo francés, ¿sí? Del humanismo francés del siglo XVI, claro está. Es una figura muy particular, es una figura muy importante y de alguna manera es el creador de la ensayística, o sea, de los ensayos, de las narraciones o de los escritos cortos sobre algún tema muy particular, sin una erudición por ahí demasiado grande, pero que sí aborden temas que por ahí no estaban dentro de los asuntos sacros o los asuntos religiosos o los asuntos muy importantes, ¿no? Entonces, Michel de Montaigne escribía sobre trivialidades, por ejemplo, y sobre distintas cuestiones que en definitiva creó un género.
Montaigne, creó el ensayo. Y justamente en su obra principal, que son los ensayos, aparece uno en concreto, que es el ensayo que está en el capítulo 21 del libro primero, que es el que, digamos, al cual nos vamos a referir, porque ahí está el dogma de Montaigne, que se llama El beneficio de unos es perjuicio de otros. ¿Sí? Y vale la pena leerlo, es cortito, porque nos dice mucho digamos, de esta concepción, que si bien es cierto, como Mises advierte en La acción humana, Montaigne es como una especie de sintetizador, porque no es que Montaigne crea esta concepción. Esta concepción, como les digo, viene de la antigüedad. Montaigne la expresa de una manera muy clara, ¿sí? Con este ensayo. Entonces, de alguna manera, es como el punto de partida que toma Mises para, en definitiva, criticar algo que es muy anterior a Montaigne y, como les digo, está muy enraizado con la naturaleza humana, digamos, ¿no? Que también hay una cuestión de envidia, si se quiere, en el fondo. Y bueno, vamos a analizar un poquito y leer esto que dice. Bueno, a ver, dice el ateniense Demades condenó a un hombre de su ciudad cuyo oficio era vender las cosas necesarias para los entierros. Era un funebrero, ¿no? Sobre texto de que su comercio quería sacar demasiado provecho y de que tal beneficio no podía alcanzarlo sin la muerte. O sea, sin la muerte de muchas gentes. Esta sentencia me parece desacertada, dice Montaigne, tanto más cuanto que ningún provecho ni ventaja se alcanza sin el perjuicio de los demás. O sea, lo que dice Montaigne es, me parece desacertada porque en realidad no es justa, porque no es un problema del funebrero, sino que todo el que se enriquece es por lo mismo, ¿no? Entonces, a lo que Montaigne le parece mal no es la condena al funebrero, sino que no se condenen a todos los comerciantes o a todas las personas que se enriquecen a través del comercio, ¿no? Entonces, a Montaigne lo que le parece injusto es el trato o que se cargue las tintas sobre ese funebrero, ¿no? Cuando en realidad el caso del funebrero es un caso más de enriquecimiento, digamos, a través del comercio, ¿no? A través de la actividad económica. O sea que, digamos, el funebrero es una aplicación de un principio general para Montaigne, ¿no? Entonces dice, según aquel dictamen, habría que condenar como ilegítimas toda suerte de ganancia. Lo que les digo, ¿no? El comerciante no logra las suyas sino merced a los desórdenes de la juventud. El labrador se aprovecha de la carestía de los trigos. El arquitecto de la ruina de las construcciones, porque si no se caen los edificios, ¿para qué van a existir arquitectos? Los auxiliares de la justicia de los procesos y querellas que constantemente tienen lugar entre los hombres. El propio honor y la práctica de los ministros de la religión débese a la muerte y a nuestros vicios. A ningún médico le grata ni siquiera la salud de sus propios amigos, dice un autor cómico griego, ni a ningún soldado el sosiego de su ciudad, y así sucesivamente. Más aún puede añadirse, examínese a cada uno en lo más recóndito de su espíritu y hallará que nuestros más íntimos deseos, en su mayor número, nacen y se alimentan a costa de nuestros semejantes. Dice, todo lo cual considerado me convence de que la naturaleza no se contradice en este punto en su marcha general, pues los naturalistas aseguran que el nacimiento, nutrición y multiplicación de cada cosa tiene su origen en la corrupción y acabamiento de otra. ¿Sí? Eso es el dogma de Montaigne. O sea, para extraer en limpio, ¿qué es esto? Es que el principio general para Montaigne es que toda actividad que le genere un beneficio a una persona supone necesariamente algún mal para otra. ¿Sí? El médico que cobra un honorario en realidad se enriquece de la enfermedad. El funebrero de la muerte. El comerciante de la necesidad, del hambre. El panadero del hambre, por ejemplo, de una persona. El carnicero lo mismo. El abogado de los pleitos. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, no sé, un ingeniero en informática se enriquece de los hackers, por ejemplo. ¿No? Que tiene que ver, o no sé, de la necesidad de contar con algún tipo de organización o de programa para ser más eficaz. Obviamente que va a haber una necesidad. Para eso existe el mercado, claro está. Si hay una necesidad, va a haber una oferta. O sea, hay necesidad, hay una demanda, hay una señal en el mercado que los comerciantes, los oferentes la anticipan y responden con una oferta, con un servicio, con una inversión de capital. O sea, así funciona el mercado. Lo que pasa es que depende de cómo uno lo vea. Entonces, esto es una cuestión de perspectiva y por eso es muy importante el lente con el que se lo mira.
O sea, porque uno lo que ve es un intercambio, ¿no? Uno ve a un comerciante que vende un producto y una persona que lo compra. Eso es lo que uno ve. En principio, el comerciante no le pone un arma a esa persona. O sea, no hay robo, no hay violencia, no hay coacción. Ahora, ¿cómo ve Montaigne esto? Lo ve como que el comerciante se aprovecha de la necesidad de su cliente, del consumidor. Se aprovecha del hambre de la persona que tiene que pagar por un pan. ¿Eh? Ahora, ¿cómo lo vemos de este lado del mostrador? Bueno, como les decía, como un acto de cooperación, como un acto de que ese hambre no se va a poder saciar si no hay una persona que invierta para producir pan. Lo que decía Adam Smith en La riqueza de las naciones, ¿no? No es por la generosidad del panadero, del carnicero, que nosotros podemos conseguir pan y podemos conseguir carne, sino porque ese panadero sigue su propio interés. Y a través de un proceso de mano invisible se logran coordinar esos intereses sin la necesidad de que nadie le ponga una pistola en la cabeza a otra. Entonces, esto es lo que viene a exponer Mises en el capítulo, ya les digo, 24, ¿verdad? el capítulo 24 de la acción humana, ¿sí? Que se llama Armonía y conflicto de intereses. Y Mises dedica este capítulo, que debe ser uno de los capítulos, a mi juicio, más interesantes de la acción humana, obra magna de Ludwig von Mises, se la recomiendo, es un pilar, digamos, de la escuela austríaca. Y esta obra, y le digo que debe ser una de los más importantes porque, como les digo, toca una concepción de las relaciones humanas que es, para mí, muy tóxica, muy venenosa, muy ponzoñosa y muy dañina, que es entender a los intercambios comerciales, a las relaciones contractuales, como relaciones de guerra, como relaciones de conflicto. Cuando no hay armas, no hay violencia, solamente hay una necesidad y hay una persona que está dispuesta a satisfacerle esa necesidad a cambio de un precio o a cambio de un beneficio, a cambio de algo. ¿Tienes hambre? Yo te doy pan, dame tanta plata. Punto. Entonces, el panadero no crea el hambre de la persona que va a comprar pan. El hambre ya está. Y va a estar, hayan panaderos o no hayan panaderos, porque es una necesidad que trasciende a la voluntad o al deseo del proveedor, del oferente, del empresario. Entonces, la persona tiene hambre independientemente de que haya un panadero o no. Entonces, el panadero lo que hace es anticipa, digamos, esa necesidad, anticipa esa situación e invierte capital para producir un bien que pueda servir para satisfacer esa necesidad. Simplemente eso. Es eso, no hay más. Otra cosa es lo que hace el Estado, ¿no? A través de la sustracción coactiva de riquezas, a través de impuestos, lo que vimos en la columna pasada. Otra cosa es lo que hace una horda guerrera, digamos, que expolia y saquea un pueblo, y se enriquece a través del expolio, a través del saqueo. Entonces, yo creo que es muy peligroso ver, en definitiva, a los empresarios como una horda mongola que viene a arrasar un pueblo, ¿sí? Y que no deja nada a su paso. Entonces, yo creo que es particularmente relevante decir que una cosa es el enriquecimiento por la fuerza, una cosa es enriquecerse con la violencia, una cosa es enriquecerse de manera injusta, coaccionando, violando derechos de otros, y otra cosa es enriquecerse a través de intercambios voluntarios. Otra cosa es enriquecerse a través de la cooperación que se da en el mercado. Porque si no hay panadero, no va a haber pan en una mesa. Y justamente, vuelvo a lo que decía Adam Smith, si no permitimos que el panadero siga su propio interés, no va a haber pan. Porque el panadero no está para hacer caridad. Después el panadero podrá sí hacer un bolso de pan o una cesta de pan y donarla a una iglesia, pero por un acto de altruismo. Pero nadie le puede exigir que lo haga. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar un poco este texto, digamos, este capítulo, que a mí me parece muy interesante. Obviamente no lo vamos a leer todo, pero sí, Mises lo que diferencia, digamos, como dos situaciones en las que se aplica y no se aplica el dogma de Montaigne, ¿no? Primero, ¿cómo lo define Mises al dogma de Montaigne? Aquí está, dice digamos, el continuo cambio de las circunstancias de mercado, al tiempo que imposibilita la aparición de una economía de giro uniforme, provoca de manera constante pérdidas y ganancias que favorecen a unos y perjudican a otros. Esto es un punto que es así, o sea, mientras la economía más se complejiza, mientras más división del trabajo haya, mientras más necesidades hayan que satisfacer, mientras más compleja se vuelve la economía, más crisis, más altibajos hayan, obviamente que las ganancias y las pérdidas de unos y de otros van a ser muy constantes, digamos, muy frecuentes. Obviamente que una economía rural
en donde, bueno, más o menos, más allá de los ciclos del clima y del tiempo, sabemos qué es lo que se va a cosechar. Cosechamos 50 papas, hay 30 personas, bueno, más o menos va a haber una papa por persona. No vamos a ganar ni perder mucho. Pero cuando la economía, la sociedad se complejiza, evoluciona, avanza, las necesidades son mucho mayores y los riesgos también son mucho mayores. Entonces, continúa Mises. Dice, se ha dicho que por ello toda ganancia supone invariablemente un perjuicio para otro. Que nadie prospera si no es a causa de costa ajena, ¿no? Este dogma ya fue sostenido por algunos autores antiguos. Entre los modernos fue Montaigne el primero que lo reiteró. Por ello le consideramos como el dogma de Montaigne, ¿sí? Expresa la íntima esencia del mercantilismo y el neomercantilismo. Aflora en todas las teorías modernas que afirman que la economía de mercado prevalece una pugna irreconciliable entre los intereses de las distintas clases sociales y entre los distintos países, ¿ya? Entonces, esta es como la esencia del dogma de Montaigne, que era lo que les comentaba. Esta concepción de que el empresario, el patrono, se enriquece a costa de la pobreza o del daño al trabajador, ¿no? Es lo que les comentaba de que el consumidor siempre va a perder en una transacción o en una compra con un gran proveedor. Nosotros, si le compramos a Tata, por ejemplo, a un supermercado X, siempre vamos a perder. De alguna manera, el supermercado nos está jodiendo, aunque no nos parezca, o metiendo un peso de más en el precio, o con alguna oferta engañosa, algún 2x1 que en realidad estamos pagando más caro el producto, siempre nos va a estar perjudicando de alguna manera, ¿sí? Así lo mismo una importación, siempre el comerciante del extranjero nos va a querer joder de alguna manera, en fin, ¿no? Era lo que les decía. Es esta concepción que está íntimamente arraigada en la concepción general, en el sentido común, respecto a cómo se enriquece la gente y a la legitimidad de la ganancia de los actores privados. Pero ojo, nadie cuestiona la ganancia del Estado. Nadie. Nadie cuestiona el enriquecimiento del Estado. Nadie, que era lo que les comentaba en la columna anterior. Nadie cuestiona la legitimidad y la moralidad de la ganancia del Estado, que es a través de la coacción, de la violencia, de la sustracción coactiva de riqueza. Que el Estado te saque y no te da nada en realidad. O te saque y te da menos de lo que te saca. O nunca el Estado compensa el valor que sustrae con el valor que da. O al menos nadie lo consiente, por lo menos. Entonces, es curioso y es particular que las tintas se carguen todas sobre la ganancia privada. Pero nadie cuestiona la ganancia del Estado. Y además, este dogma, digamos, lo que hace es reforzar la necesidad de que haya algún político que saque alguna ley que nos proteja de las grandes corporaciones, de los ávaros capitalistas, ¿no? Que nos proteja. Siempre justifica el intervencionismo estatal. La falacia de Montaigne es una especie de justificación constante de lo que quieran, ¿no? De la intervención del más fuerte para protegernos, ¿no? O sea, el Estado es como una especie de matón que nos va a querer proteger el muchacho que nos va a querer hacer daño, ¿sí? O sea, que los individuos y los ciudadanos siempre vamos a necesitar al Estado para que nos proteja. Estamos en una especie de infancia constante, de estado de indefensión constante. Y cada firma o cada contrato, cada transacción que consentimos, por más que la consentimos, nos está de alguna manera jugando alguna pasada. O la consentimos por necesidad, la consentimos porque no tenemos otra, ¿no? Un poco lo que decía Marx respecto al trabajador. El trabajador va, porque como no tiene nada, no tiene capital, solamente tiene su fuerza de trabajo, va al mercado de trabajo, pero no por su propia voluntad, va por necesidad. Entonces, si va por necesidad, la ganancia que pueda llegar a recoger el capitalista siempre va a ser inmoral, siempre va a ser injusta. Por eso el plusvalor es una fuente de riqueza injusta de por sí y hay que eliminarla, ¿sí? Porque para liberar a la clase proletaria hay que eliminar la burguesía. Entonces, es lo mismo, el dogma de Montaigne está continuamente funcionando, y más en el Uruguay, que es un país que le gusta más el Estado que el dulce de leche. Entonces, está siempre continuamente, ¿no? Y el vallismo fue responsable, de alguna manera, de cronificar el dogma de Montaigne. Esta cuestión del Estado como escudo de los débiles, bueno, es dogma de Montaigne. Es dogma de Montaigne puro. Entonces, esto que no, pero esto es imposible. ¿Cómo esta gente se enriqueció tanto? Tienen que pagar más impuestos. La locura, por ejemplo, en Argentina, que el kirchnerismo está pidiendo que Galperín, por ejemplo, el hombre más rico de Argentina, pague más impuestos. Más de lo que paga Galperín, que es una locura. Pero mira todo lo que creció Mercado Libre. Como esta cuestión de que si crece mucho es porque, bueno, va a tener que pagar el costo porque creció gracias a el chuparle la sangre a algún otro. Es una concepción que a mí me parece muy venenosa, muy nefasta, ¿sí? Esta idea de las relaciones de mercado como relaciones de dominio.
como una especie de guerra, ¿no? Que el mercado es, en vez de ser un sistema de cooperación, ¿sí? Que todos nos beneficiamos intercambiando, vendiendo, dando servicios, invirtiendo para mejorar la calidad de vida de otro, estamos siempre peleando, ¿no? Siempre hay una cuestión de violencia, de coacción, de injusticia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice Mises? Y ya para ir terminando. Lo que dice Mises es que el dogma de Montaigne sí aplica respecto al enriquecimiento generado por la inyección artificial de dinero, o sea, con la emisión monetaria. Eso sí, porque es cierto, porque ahí la ganancia es producto de una creación artificial del dinero, pero no producto de una, digamos, una actividad útil que es recompensada con algún tipo de ganancia. Entonces, por eso dice Mises, el dogma de Montaigne se cumple cuando las variaciones de origen dinerario del poder adquisitivo de la moneda provocan sus efectos típicos. Pero es falso en relación con las pérdidas o ganancias empresariales de cualquier índole. Lo mismo si aparecen bajo una economía estacionaria, que iguala en su conjunto unas con otras, como si se registran en una economía progresiva o regresiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es que obviamente que el dinero, digamos, el Estado puede hacer rico o puede enriquecer a una persona de manera artificial. ¿Sí? O sea, esta noción de poner dinero en el bolsillo del trabajador o el bolsillo del ciudadano, que por ejemplo en la campaña argentina se vio muchísimo, lo que significa es inflación. O sea, que ese dinero, en realidad, esa ganancia nominal, en términos reales, se va a anular. Y es una ganancia que, en definitiva, sí va a suponer el empobrecimiento de otros a través de la inflación. Pero fuera de ese caso, lo que dice Mises es que la ganancia generada legítimamente por las intervenciones o por la actividad económica querida, porque acá también hay otra cuestión, que es que se puede generar ganancia con actividad económica fogoneada o sostenida por el Estado. Lo que sucede, por ejemplo, con estos sueños industrialistas que siempre han estado en el Uruguay. Ahora, esa ganancia sí supone la pérdida de otro, porque esa ganancia se sostuvo con impuestos. Ahora, en un mercado libre, en donde el empresario que gana tuvo que haber invertido, tuvo que haber arriesgado dinero, capital, sin saber si su producto va a ser aceptado o va a ser demandado. Él proyecta, el empresario prevé, supone, hace un análisis empresarial, un análisis FODA, por ejemplo, de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, pero proyecta, pero se tira al agua, pensando que va a haber, a la piscina pensando que va a haber agua. Puede no haberla, o puede haber menos agua de la que piensa, o puede haber otras personas ya en la piscina. Entonces, el empresario siempre tiene que arriesgar, siempre tiene que arriesgar. ¿Sí? Entonces, un poco lo que decía Francis Knight, digamos, en Riesgo, Incertidumbre y Ganancia, que es una obra clásica de la economía, que es, en definitiva, el empresario siempre tiene que lidiar con riesgos e incertidumbres. Y la ganancia se justifica porque él hace frente a esos riesgos y esas incertidumbres. Algo que ninguno de los que estamos acá está dispuesto a hacer. Entonces nosotros preferimos que sea un tercero el que lo haga, el que nos brinde nuestros servicios. Uno no está dispuesto a plantar el tomate que va a comer el domingo en el asado. Entonces, bueno, si no lo hacemos nosotros, tenemos que pagar porque otro lo hizo. Si queremos que un tercero nos dé ese tomate. Y así con lo que quieran, con la ropa. Imagínense que tuviésemos que hacer nuestra propia ropa, nuestro calzado. Conseguir con nuestras manos cada alimento que nosotros comemos. Sería imposible, no podríamos vivir. Para eso existe la división del trabajo. Hay gente que se dedica a hacer calzado, otros a hacer camperas, otros a producir tomates, porotos, vacas, carne, lo que quieran. Entonces, ese intercambio es lo que justifica, digamos, esa división del trabajo es lo que justifica digamos, una economía y una relación de mercado y que la sociedad pueda funcionar. Si no, quedaríamos paralizados, digamos, en una especie de economía tribal, en una especie de economato, ¿no? Donde vivimos de la tierra, pero no podemos hacer nada más. Tenemos nuestras vacas, sí, nuestros cultivos, pero olvídense de hacer algo más. Entonces, justamente la actividad empresarial, digamos, por su valor, por el aporte que hace en la sociedad, digamos, ya es digamos, merecedora de la ganancia. El empresario que gana es el empresario que triunfa. El empresario que gana es el empresario que da un bien, como dice Milei, como ha repetido Milei hasta el hartazgo, es un empresario que da digamos, un bien de mejor calidad y a menor precio. Y eso hace que con los votos monetarios, digamos, de los consumidores, premiemos a el mejor empresario, el que nos da un mejor servicio, un mejor bien, y por lo tanto tiene todo el derecho del mundo a ganar lo que corresponda, a ganar lo que los consumidores están dispuestos a darle.
Ahora, ¿perdemos los consumidores porque compramos una buena televisión o compramos una buena ropa? No. Conseguimos un producto, un bien, que lo vamos a poder usar para satisfacer nuestras necesidades. Claro está que en algunos casos, en esos bienes de uso muy inmediato, como puede ser la comida, en esos bienes que no son de capital o no son bienes de uso, digamos, de duración más larga, esto no se ve tanto, porque bueno, uno come, digamos, el alfajor y perdió 50 pesos y tiene un alfajor, pero lo comió y ya no tiene más el alfajor. Entonces, al final del día, uno no tiene 50 pesos y el alfajor ya no lo tiene más. Ahora, si uno no ve que en ese momento uno estaba dispuesto a pagar ese dinero porque tenía hambre o tenía un antojo, ahí, si uno no tiene en cuenta el beneficio que le dio o que le brindó en ese momento ese bien que consumió, obviamente que vamos a pensar, como piensa Montaigne, de que en realidad, y claro, el kiosquero se aprovechó del hambre que tenía. Perdí. Perdí porque ahora no tengo el alfajor, me lo comí y no tengo 50 pesos. Depende del momento en el que uno mire la equivalencia de los beneficios. Si uno los mira en el momento de la transacción, ahí uno se va a dar cuenta que los dos ganaron. Yo gané un alfajor y la persona ganó 50 pesos. Pero yo gané un bien de consumo que me venía a satisfacer una necesidad que en ese momento yo la valoraba más que esos 50 pesos que di. Porque si no, no los hubiese dado. Si yo esos 50 pesos los necesitaba para pagar un ómnibus, para volver a mi casa, y ahí el costo de oportunidad era muy alto. Estaba entre el bondi o el alfajor. Ahora, si yo estuve dispuesto a dar ese dinero por ese alfajor, era porque lo valoraba más que esos 50 pesos. Entonces, los dos ganamos. Entonces, esta falacia concretamente juega mucho con el momento en el que se mira la distribución de los beneficios. Entonces, claro, se ve que en algún momento una persona da algo por una necesidad y el otro se aprovecha de esa necesidad. Pero no se tienen en cuenta esos beneficios que pueden ser no dinerarios. Y acá está la clave. Obviamente, si nosotros vemos simplemente el desplazamiento de dinero, claro, el dinero fue de un lado a otro, fue de A a B. A tiene 50 pesos menos y B tiene 50 pesos más. Pero no se toma en cuenta el desplazamiento o la transferencia entre B y A. O sea, lo que el vendedor le da a ese consumidor que paga a cambio, ¿no? Entonces, se juega mucho con esto, con un excesivo énfasis en el dinero, en la acumulación de dinero, a ver quién tiene más. Pero no se ve todo lo que esa persona tuvo que dar para conseguir ese dinero. Y ni que hablar, y con esto ya quiero ir terminando, las ganancias que son producidas por, digamos, lo que muchos autores llaman el crony capitalism, ¿no? O sea, el capitalismo, digamos, parasitario, el capitalismo de empresarios que están siempre atados a algún tipo de prebenda, concesión, autorización del Estado, ¿sí? Obviamente que en ese caso sí la ganancia es discutiblemente legítima, ¿sí? Sobre todo cuando hay monopolios que crea el Estado, cuando el Estado crea barreras de entrada, con determinadas legislaciones que hacen más difícil la competencia. Entonces, es cierto que el Estado puede crear el gallinero propio para que un par de zorros casen, ¿sí? Entonces, ahí en ese caso sí la ganancia de ese empresario, que aparentemente parece ser igual que cualquier empresario que compite en un régimen de libre competencia, si uno la analiza con lupa ya parece ser que no es tan legítima. Y ahí sí, en ese caso, diría, se aplicaría en parte el dogma de Montaigne, porque obviamente ese empresario se enriquece porque algún pagador de impuestos tuvo que darle al Estado el dinero que después el Estado le transfiere. Pero fuera de esos casos, es decir, fuera del caso que establece Mises, que es la variación artificial del poder adquisitivo al dinero, y después que les digo, que es la ganancia de esos capitalistas prebendarios, todas las otras ganancias o todos los otros enriquecimientos del mercado, o que hacen los empresarios privados, los agentes privados, no supone el empobrecimiento o el perjuicio de otro. Esta lógica de entender el mercado como un juego de suma cero es falaz, y no solamente falaz, además muy peligrosa, porque lo que hace es, digamos, reforzar la idea de la necesidad del Estado y en definitiva retasea libertad, aumenta la legislación y en definitiva supone una garantía o garantiza a futuro el empobrecimiento o el ralentecimiento económico, que crezcamos menos, que seamos menos prósperos. Así que bueno, la invitación es pensar esto y intentar entender que no solamente no es un concepto o una idea descriptiva de la realidad, sino que además es una concepción muy peligrosa. Así que bueno, sería eso. Matías, muy buena la columna. No hay nada que agregar, porque aparte coincidimos, por lo menos los que somos liberales coincidimos bien, pero el que no es liberal tiene que dar un punto a favor, porque
¿Cuántas veces escuchamos? Yo lo he visto, un tipo así cavando una zanja, así en una obra, por ejemplo, hace años pasó una Ferrari, qué HDP, yo meto 8 horas por día y no tengo una Ferrari, ¿entiendes? Hay un poco de todo eso, ¿viste? Esa forma de pensar, pero creo que es muy esclarecedora y fue muy clara. Incluso esto que los diferentes tipos de capitalismo, por ejemplo, el clientelista, y por ejemplo uno habla que hay diferentes tipos de capitalismo, por ejemplo el capitalismo de libre mercado y el clientelista y también Capitalismo el estatal, que por ejemplo. había, ¿eh? El capitalismo estatal, donde el Estado Sí, invierte en sí, empresas públicas, es otro tipo de capitalismo. sí, también el mercantilista y todo te dicen, es lo mismo, el mismo perro con diferente collar, y nada que ver. Sí, sería un tema que estaría bueno un día tratarlo, lo que es mercantilismo, lo que es diferentes Sí, tipos de capitalismo, para que la gente justamente. abra un poco los ojos y se dé cuenta que hay mucha diferencia y los resultados son muy distintos, obviamente. Pero esta Sí, columna estuvo muy buena y no sé, este, ¿qué te parece a tocar algún día este tema también? sí, el mercantilismo es un tema que a mí en particular me interesa muchísimo. Y sobre todo una variable, una variante muy particular del mercantilismo que es el cameralismo, que es el mercantilismo más que nada que se da en Alemania, que es esta cuestión los alemanes en el siglo XVII desarrollaron lo que después se llamó las ciencias camerales, que es el estudio de la administración pública. Entonces eran personas que en definitiva con sus discursos, con sus libros, sobre todo juristas, con su análisis del presupuesto, de las finanzas públicas, lo que hicieron fue de alguna manera construir un discurso que está hasta hoy en día de legitimidad del Estado moderno, ¿no? Esta cuestión de que el Estado tiene que defender el interés general y que los particulares, los empresarios están para defender su propio interés, pero el interés general no lo defiende nadie salvo el Estado. Entonces, esta noción a mí me parece muy peligrosa y justamente por algo Mises hablaba de que la falacia de Montaigne está detrás no solo del mercantilismo, sino del neomercantilismo, que es lo que tenemos hoy. O sea, el mercantilismo es un sistema del cual todavía seguimos más o menos entrampados. O sea, salvo ese oasis del liberalismo manchesteriano, de, digamos de 1815-20 hasta finales, digamos, de la década del 60, de 1860, que donde hubo sí una especie de oasis del libre mercado, libre cambismo y demás, después fue todo lo contrario, ¿no? O sea, el Estado metiendo guita en industrialización forzosa, después la Primera Guerra Mundial, ni les cuento, el Estado financiando el aparato militar. Entonces el Estado, el mercantilismo, la lógica mercantilista, ¿no? De que nos tenemos que defender del inversor extranjero, que si quiere invertir acá es porque algo malo quiere, se van a llevar el litio, como dicen en Argentina, nos van a robar algo. Entonces, mire, con el tema del litio es una cuestión muy interesante. Por ejemplo, que es una discusión que hace tiempo se viene dando en Argentina. Pero, por ejemplo, la izquierda argentina, el kirchnerismo dice, se vienen a robar el litio. Ahora, lo que ven es simplemente la extracción del empresario del litio, pero no ven el canon que tiene que dejar el empresario. No ven la cantidad de puestos de trabajo que puede llegar a generar. No ven la ganancia que distribuye con el pago de salarios, con el pago de profesionales, con el pago de impuestos incluso. Entonces, claro, lo que ven es que viene una empresa extranjera, inglesa, francesa, lo que quieran, y vienen a sacar nuestro litio, ¿no? Y no se dan cuenta que el litio, mientras no se saque, no tiene utilidad económica, no tiene rendimiento. Y lo mismo pasó con Aratirí, por ejemplo, ¿no? Que si bien obviamente en ese caso estaba la particularidad de que era un negocio que era rentable porque el Estado invertía mucho, lo mismo que pasa con UPM, que era lo que les decía de estas ganancias generadas con una inversión fuerte del Estado. Entonces ahí no hay un juego igual, no se está, o sea, UPM no se jugó la ropa de la misma manera que se puede jugar una pyme, ¿no? Que tiene que pagar luz comercial, que tiene que pagar agua comercial, todo más caro, ¿no? No tiene el Estado que le hace rutas o que le hace las vías férreas, ¿no? No tiene un Estado que le facilite la infraestructura. Entonces el riesgo no es el mismo. Entonces, claro, como les digo, si uno ve la fase extractiva, uno dice, nos están robando, nos están generando perjuicios, pero si uno no ve la película completa o la imagen completa, uno nunca va a tener un panorama completo de esto. Entonces, es una cuestión también que con lo que decía Pablo, de la envidia. Acá juega la envidia también, ¿no? Un pecado muy humano,
¿no? Y muy general, que es que este tipo se la está llevando toda, se la están llevando toda, ¿no? Esta idea de llevársela. ¿Qué se llevan? ¿De quién era esa plata antes? ¿La sacaron por la fuerza? No. Los que se llevan lo que legítimamente consiguieron en una transacción voluntaria en el mercado. Entonces, se subestima, sobre todo de parte de la izquierda, que usualmente la gente de izquierda nunca ha manejado ni un kiosco, lo que es mantenerse como empresario, lo que es una actividad empresarial, lo que supone organizar y coordinar distintos factores productivos. No es fácil. Lo que supone fundirte, lo que supone arriesgar al descubierto, sin nadie atrás. Lo que supone estar endeudado, lo que supone por ahí no dormir porque los cheques se rebotaron. Esa es un poco la experiencia del empresariado, el pequeño y mediano del Uruguay. Y piensan que el empresario que por ahí puso un kiosco, después le fue bien, puso otro, después puso un minimercado, después un supermercado, y alguien cagó, hablando mal y pronto, seguramente alguien macaneó o jodió. Es que no podemos concebir el éxito honesto de la gente. Entonces, la falacia, el dogma de Montaigne esconde además un trasfondo moral que es para mí jodidísimo, que es la envidia, el resentimiento, ¿no? Es muy complicado. Estuvo muy buena la columna, creo que esclarece porque uno se encuentra con estos temas siempre en las redes, esos posteos de, porque detrás de un empresario hay obreros sufriendo, explotados, entonces ese tipo de cosas siempre uno se encuentra. Obviamente uno no está negando que hay empresarios metidos en el Estado, que tienen a gente negro, que ve pagarle lo que tiene que pagarle. Hay esas cosas, sobre todo cuando el país es más populista es y más estatista es, pasan esas cosas, pero estamos hablando de otro tema. Hay una frase que con esto podemos terminar, de Bertolt Brecht, un dramaturgo alemán, un ícono para la izquierda, ¿no? Que en su ópera de los 2 centavos dice, ¿qué es el robo de un banco comparado con fundarlo? Esta frase sintetiza esto de que fundar un banco ya es un crimen, mucho mayor que robarlo. Entonces, ese tipo de ideas, digamos, de frases, están todas fundadas en el dogma de Montaigne. Todas. De que la actividad económica es una actividad peligrosa. Es una actividad que hay que combatirla, que hay que cuestionarla, cuidarla, regularla, limitarla. Suena esto, ¿no? ¿Cómo se hace? Con el Estado, ¿no? Poniendo salarios mínimos, poniendo impuestos, poniendo limitaciones, regulaciones, trabas, peticiones administrativas. ¿Por qué se entiende que los agentes del mercado son peligrosos? Joden a la gente humilde, a la gente desprotegida, ¿no? Y eso atrae votos, ¿no? Y eso es un recurso político. Muy peligroso además, pero creo que con esta frase de Bertolt Brecht de que ¿qué es robar un banco comparado con fundarlo? Creo que sintetiza bastante esto. Y esto es una frase que los que habrán estado en comités de base, como yo en un momento estuve, se repite Bertolt Brecht. Bueno, esta bobada. Es el pensamiento de la izquierda, punto. Socialismo a todo trapo. Blando, más duro, lo que quieran, pero socialismo al fin. Acá encontré rápidamente la caja de herramientas, un sitio web de la Unión de Juventudes Comunistas de España. Y una de sus citas predilectas, digamos, para usar, supongo, en debates, es la que acaba de nombrar. Es así, son así, básicos, piensan de esa manera. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que bueno, espero que todo esto sirva como para darles otra, o que vean la economía y el enriquecimiento y las transacciones de otra manera. Y termino con esto, si se indignan con la actividad de un empresario, anímense a hacer lo mismo que él, pero mejor. Ahí les va a ir mucho mejor a ustedes. Pero si no quieren arriesgar, si quieren vivir de un salario fijo o de alguna renta, no se quejen, porque no están asumiendo ningún riesgo y no le están dando beneficioso a nadie. O lo que le están dando de beneficioso ya se lo pagan con el salario. Así que es una cuestión también de cómo se ve el mérito del otro, ¿no? Así que bueno, eso. Genial. Brujuleros, en los comentarios denle like, a ver qué opinan sobre qué les pareció la columna. Y bueno, nos encontraremos para la próxima con Matías de vuelta. ¿Qué tema tocamos, Matías, para la próxima? Para la próxima sí, quizás que podremos tocar el tema de la propiedad intelectual, sobre todo enganchándolo o tomando como disparador una polémica que hace poco hubo en Argentina con el tema del plagio de Milei, por ejemplo, ¿no? Que Milei contestó no sé a quién le contestó, creo que le tiraron una chicana, creo que fue en la discusión que tuvo con Cristina Kirchner, en el último cruce. Que Cristina Kirchner le tiró las acusaciones de plagio, y Milei respondió con que se interiorizara respecto a lo que es la propiedad intelectual y demás, porque él seguramente tiene una postura
digamos, anarcocapitalista o rothbardiana, digamos, de la legitimidad de los derechos de propiedad intelectual y de que en realidad para Rothbard, vamos a ver en la próxima columna, no existen los derechos de propiedad intelectual. Lo que existen son los derechos de propiedad sobre bienes concretos y a lo sumo lo que puede hacer el productor es poner algún tipo de sello o algún tipo de símbolo que impida la reproducción o la transferencia no consentida de ese bien. Pero más allá de eso, no se puede tener propiedad sobre las ideas, sobre los inventos y demás. Bueno, esta es una discusión muy interesante porque está también es una discusión que está en tensión, digamos, constante dentro del liberalismo. Así que vamos a tratar algo de eso. Genial, buenísimo. Brujuleros, muchas gracias por acompañarnos hasta esta hora. Espero que les haya gustado el video. Denle like, como les decía, y opinen en los comentarios. Nos vemos para la próxima, gente. Un abrazo grande. Chao, chao, que pasen bien, ¿eh? Vaya fama que has ganado, te hallamos en YouTuber, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar, con vídeos e ideas